Siempre es un gusto venir a la casa del Señor y alabar su nombre, hermanos. Y en esta última parte, cuando oraban por los diezmos y por las ofrendas, de alguna manera tiene que ver con el tema del día de hoy, hablando de bendición, de bendecir, de recibir bendiciones. Hermanos, yo creo que todos y cada uno tenemos la tarea. Iba a utilizar la palabra obligación, pero no, hermanos, ni siquiera se trata de eso. Tenemos la tarea de que de lo que hemos recibido, de la bendición que hemos recibido de parte de Dios, que nosotros compartamos la bendición. Y prefiero decir tarea que utilizar la palabra obligación, porque realmente tenemos la tarea de compartir de lo que hemos recibido de parte de Dios. Y el día de hoy, antes de comenzar, vamos a orar al Señor para que Él abra nuestro entendimiento, para que nos permita discernir y atesorar la palabra que Dios trae en esta tarde para cada uno de nosotros. Bendito Dios. Hemos alabado tu nombre, Padre, hemos bendecido, te hemos cantado, Señor, con todo nuestro corazón. De lo profundo de nuestro corazón, Señor, te decimos que eres poderoso. Poderoso Dios, poderoso Dios. Gracias, Padre, por la salvación, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Por ese amor tan grande, Padre, que tienes, que tuviste por nosotros, Padre, para enviar a tu Hijo Jesucristo y morir por nosotros y darnos vida, Señor, y darnos un nombre nuevo y estar con nosotros a través de tu Santo Espíritu y derramar bendiciones, Padre, y darnos vida y darnos, Señor, vida, salud, Señor, y sustentarnos. Gracias por este día, Señor. Gracias por cada día que nos has regalado y por cada una de tus bendiciones, Señor. Te damos gracias. Bendiga la palabra, Señor, y permítanos estar atentos. Y permítanos, Padre, poder entender y poder discernir la palabra que tú traes en esta hora para cada uno de nosotros. Añada bendición a su palabra, Padre, y permítanos que podamos entenderla, Dios. Permita que nuestros oídos estén atentos y estén abiertos, Padre, a la palabra de esta hermosa tarde, Dios. Bendecimos tu santo y bendito nombre, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, quien derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros para darnos vida, para darnos salvación, para darnos una nueva oportunidad, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito seas por los siglos de los siglos, Dios. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 16. El tema de hoy se titula Compartiendo de lo que tenemos. Compartiendo de lo que tenemos. Lucas capítulo 16, del versículo 19 al versículo 25. La Biblia narra la historia por labios de Jesús, por boca de Jesús, de un hombre rico y de un mendigo llamado Lázaro. Y mientras hoy repasaba el tema, hay ocasiones en que de repente me pregunto algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué en esta historia que se narra el mendigo, conocemos el nombre del mendigo? Conocemos el nombre del mendigo, pero sin embargo no conocemos el nombre del hombre rico. Pareciera curioso, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús se toma el tiempo para mencionar el nombre del mendigo que estaba acostado o postrado día con día a las puertas de este hombre rico. ¿Ya tienen la cita?
Y dice la palabra en Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19 al versículo 25, y dice de la siguiente manera. Pero antes de comenzar la lectura, aparte tenemos otra cita a continuación de esta. ¿Y por qué se las comento? Porque pareciera ser que en la siguiente cita que vamos a ver, pareciera ser que se utilizan las mismas palabras o el mismo juego de palabras, pero sin embargo son temas muy diferentes que también tienen que ver con la necesidad y con la misericordia, obviamente primeramente de parte de Dios y después de nosotros para con nuestros semejantes. Y dice esta cita, capítulo 16, del versículo 19 al 25, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Esto representaba en aquel entonces mucha opulencia. Aquellos que se vestían de púrpura y de lino fino significaba un estatus muy alto, significaba que las personas que se vestían con esta ornamenta y con este tipo de telas y de vestidura eran hombres con mucho dinero. Y sigue diciendo, y hacía cada día banquete ¿con qué? Y hacía banquete cada día con esplendidez. Hermanos, este hombre derrochaba el dinero, no escatimaba dinero en hacer banquetes. Y dice, y hacía cada día, o sea, todos los días este hombre estaba de fiesta. Lo malo era que no nos invitaban. Y este hombre todos los días tenía fiesta y derrochaba, era espléndido. E invitaba a gente importante, a políticos, a autoridades, a gente de su estatus, de su nivel. Pero había un problema, no precisamente en la casa de este hombre, en las afueras de la casa de este hombre. Había un hombre mendigo. Digamos que no estaba precisamente a la puerta, porque realmente sería tal vez molesto para el hombre rico que justo en la puerta, justo en su entrada, se encontrara a este mendigo postrado. Probablemente estaba en la banqueta, estaba a un lado, estaba del otro, pero estaba muy cerca. O sea, era alguien que no pasaba desapercibido para el rico. Y día tras día, dice la Biblia que este hombre hacía banquete con esplendidez. Derrochaba el dinero porque tenía mucho dinero. Y en las afueras de su casa vivía el mendigo. Y el 20 dice, y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. El 21 dice, y ansiaba, y esta parte la quiero resaltar porque tiene que ver con la siguiente cita que les voy a compartir. Y dice el 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hermanos, este hombre rico todos los días, dice la palabra, que hacía banquete con mucha esplendidez, día tras día. Esas son las palabras textuales, día con día hacía banquete con mucha esplendidez. Hermanos, la comida era lo que sobraba en ese lugar, obviamente el dinero. Pero este hombre todos los días invitaba a sus amigos, invitaba a gente importante y los deleitaba con comida abundante, con rica comida, con buena carne, con buenos frutos, buenos postres, no lo sé, con unos cortes brasileños, no sé, me imagino, un buen postre. Y sin embargo, este hombre rico nunca, y digo nunca, hermanos, nunca se acordó del mendigo. Y no que él le llevara la comida para compartir, lo que se acordara del mendigo, sino que dijera, por lo menos, llévenle algo de comer a ese hombre que vive en mi banqueta, que está allá afuera, que está padeciendo, que tiene llagas, que está enfermo, que no tiene dónde vivir. Hermanos, este hombre era muy rico, pero carecía de muchas cosas.
Hay una frase que dice que era tan pobre y tan rico que lo único que tenía era dinero, porque no tenía amigos. Y sin embargo, conocía de la necesidad del hombre que vivía afuera. Probablemente incluso sabía que se llamaba Lázaro el mendigo. Probablemente en alguna ocasión llegó a saber el nombre del mendigo. Y tal vez alguno de sus criados le comentó que se llamaba Lázaro. Aún así conocía su nombre, y este hombre nunca hizo misericordia con este mendigo de decirle: llévenle un bocado, llévenle un pedazo de pan, llévenle las migajas que caen de la mesa. Nunca hizo misericordia con este hombre. Y seguimos leyendo, el 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. ¿Qué le dijo al padre Abraham? Ten misericordia de mí. Hermanos, este hombre rico, estando en la condición en que se encontraba, y estando sufriendo y estando padeciéndola, sí se acordó de pedir misericordia para que Lázaro el mendigo, y seguimos leyendo, dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y tengo una pregunta. Cuando yo leo el texto 25, lo repito, dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Yo pregunto, hermanos, ¿el hombre rico era atormentado porque era rico? ¿Piensan ustedes que el hombre rico estaba atormentado o era atormentado porque era rico? ¿O Lázaro, por ser mendigo, estaba en el seno de Abraham por ser pobre? Ahora me voy al otro extremo. O sea que todos los que somos pobres, en automático cuando muramos vamos a ir al seno de Abraham. Ni uno por ser rico, ni uno por ser pobre. Pero sin embargo, el hombre rico tuvo la oportunidad, no un día, no 2 días, no una semana, no un mes. La historia no dice cuánto tiempo el mendigo vivía en las afueras de la casa del hombre rico. No menciona cuánto tiempo. Pero el tiempo que haya sido, hermanos, el hombre rico tuvo mucha oportunidad de hacer misericordia con el mendigo Lázaro. ¿Alguna vez se tomó la molestia de tan siquiera mandarle las migajas que cayeron de su mesa? ¿Tan solo alguna vez este hombre hizo misericordia con el mendigo Lázaro y le envió por lo menos las migajas que cayeron de su mesa? Ni eso, hermanos. Y sin embargo, cuando el hombre rico era atormentado, él sí se acordó
de pedirle misericordia a Abraham y que Abraham enviara al mendigo Lázaro que mojara la punta de su dedo para refrescarlo, porque era atormentado. Le dijo a Abraham: ten misericordia de mí. Y hermanos, tristemente este hombre nunca en su vida hizo misericordia para con el mendigo Lázaro. Quiero compartirles la otra cita, Mateo capítulo 15. Y aquí no tiene nada que ver con la comida, pero sin embargo tiene que ver todo con el tema espiritual. Todo con el tema espiritual. Mateo capítulo 15, del versículo 21 al versículo 28, dice la palabra: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David. ¿Qué le decía? Ten misericordia. Usó las mismas palabras que el hombre rico. El hombre rico le dijo a Abraham: ten misericordia de mí. Y esta mujer le dijo a Jesús: ten misericordia de mí. Dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole a Jesús: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es que no era tiempo, hermanos, para que el evangelio les fuese predicado a los gentiles. Era tiempo de que la palabra, de que el mensaje de arrepentimiento, de que el mensaje de salvación llegara primeramente al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y no era el tiempo aún para que los gentiles recibieran la palabra. Por eso la actitud de Jesús de decir: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el 25 dice: entonces ella vino, ¿y qué hizo? Y se postró, dice la palabra, y se postró ante él diciendo: socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, le dijo. Probablemente, hermanos, si Jesús a cualquier otra persona le hubiera dicho eso, tal vez se hubieran ofendido, ¿no? Lo hubieran tomado a mal y tal vez reprocharle: oye, ¿y dónde está el amor que pregonas? ¿Dónde está la misericordia de la cual tú dices? Pero sin embargo esta mujer se humilló porque amaba a su hija, porque tenía necesidad. Realmente no era la misma necesidad que tenía el mendigo Lázaro. El mendigo Lázaro necesitaba alimento físico. Esta mujer necesitaba un milagro para su hija, porque su hija era atormentada por un demonio. Y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pareciera ser que son las mismas palabras que leímos en la primera cita de Lucas 16, donde habla o donde se narra la historia del mendigo Lázaro. Y sin embargo esta mujer se humilló delante de Dios y le respondió de esa manera: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Como diciéndole: Señor, me conformo
me conformo con lo que tú puedas darme, con lo que te sobre, con lo que no necesites. Me conformo, pero socórreme. Mi hija es atormentada por un demonio. Socórreme, Jesús. Ten misericordia de mí. Y le dice, ten misericordia de mí. Y el corazón de Jesús fue tocado por esta mujer. Se conmovió el espíritu de Jesús. Se conmovió el corazón de Jesús al escuchar a esta mujer suplicar misericordia y al ver la actitud de sumisión, de humillación de parte de esta mujer para Jesús y decirle, aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. El 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Y el tema de hoy se titula compartiendo de lo que tenemos. Y al final, cuando yo terminé de preparar el tema, yo mismo caí en cuenta de que realmente el mensaje no va enfocado, y si es verdad, tenemos el derecho, tenemos la bendición, tenemos la tarea de compartir de lo que hemos recibido, de las bendiciones de parte de Dios que hemos recibido, tenemos la tarea de compartir. Pero cuando terminé de preparar el tema, yo mismo caí en cuenta, hermanos, de que si bien el tema habla de compartir de lo que tenemos, realmente no es el tema central. Y ya un poco más adelante se los voy a compartir. Yo recuerdo, hermanos, cuando fue el huracán Otis, el pastor tomó la decisión de levantar un comedor. Ya se habían levantado muchos comedores comunitarios por parte del gobierno, subsidiados por el gobierno, para ayudar a la gente, para alimentar a todos aquellos que no tenían que comer, para apoyar al necesitado. Y el pastor convocó a la iglesia y se organizaron y montaron un comedor en la parte de acá afuera. ¿Cuánto tiempo estuvo el comedor trabajando, pastor? 15 días. Y yo le pregunto, pastor, ¿el comedor comunitario lo montaron porque tenían comida de sobra? ¿Les sobraba comida? ¿No les sobraba comida? ¿Tenían comida suficiente para dar? Entonces, ¿a quién se le ocurriría, hermanos? O sea, si no tenemos para dar, ¿a quién se le ocurriría montar un comedor para compartir a aquellos que no necesitan? Y yo recuerdo que el pastor hizo la convocatoria a la iglesia y dijo a la iglesia, vamos a montar un comedor para ayudar a los necesitados, para ayudar a aquellas personas que no tienen que comer. E hizo la invitación a la iglesia que empezaran a sembrar. Yo pregunto, pastor, ¿la iglesia sembró? ¿Dios suplió la necesidad? ¿Les hizo falta comida para dar a los que venían a comer? Y esa fue la mejor forma, hermanos. Esa es una
Esa es una manera, una forma muy bonita, muy especial, que nace del corazón, que Dios toma como ofrenda grata, el que la iglesia comparta, que la iglesia sea desprendida. Y yo creo que todos los que vinieron, porque creo que hay testimonios, pastor, si no me equivoco, de gratitud, de agradecimiento, de reconocimiento, porque la iglesia solo tuvo la intención de compartir y de ayudar al necesitado. O sea, ni siquiera fue de que les dijeron: a ver, primero les vamos a predicar y vamos a evangelizarlos y vamos a bautizarlos primero y después les damos de comer. ¿Así fue, pastor? Simplemente compartieron, simplemente se les compartió y la gente venía y saciaba su hambre. Y hay varios testimonios que a mí me gustaría mucho, pastor, que ya cuando le deje el lugar pudiera compartirnos alguno o dos testimonios de gratitud de parte de la gente que llegó a venir, que fue bendecida por parte de la iglesia. Y se alimentó a la gente y se le dio, no porque la iglesia tuviera, sino por amor al prójimo, por hacer misericordia, como se nos dijo, como se nos enseñó y como se nos dio ejemplo de parte de Jesús. Tengo una cita que la tenía para el final, pero este es un buen momento para compartírsela. Abran su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al versículo 16. La Biblia narra la historia de una viuda que vivía en Sarepta. Y dice Primera de Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 8, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿A una mujer qué? Viuda. Más difícil la tenía la mujer todavía. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Y escuche lo que le dice esta mujer: solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué? Y nos dejemos morir. Era lo último que tenía esta mujer, para ella y para su hijo. Lo último, un puñado de harina y un poco de aceite. Y dice el verso 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto tiempo? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos, el rico, el hombre rico, imploró misericordia. Y no recibió misericordia. Pidió que Lázaro mojara su dedo para refrescarle su boca porque era atormentado en el lugar donde estaba. E imploró misericordia, le imploró misericordia a Abraham. Y no estaba en ese lugar porque fuera rico, hermanos. Estaba en ese lugar porque no hizo misericordia con quien tenía que hacerlo o con quienes tenía que hacerlo. Vino esta mujer. En otra parte de la Biblia recuerdo que se refiere a esta mujer como una mujer sirofenicia, si no me equivoco. Y no era del pueblo de Israel. Y no le tocaba, hermanos. No era su tiempo, no era su tiempo. No era tiempo para los gentiles. No era tiempo para los gentiles y sin embargo ella suplicó misericordia. Y después de haber suplicado misericordia se humilló delante de Dios. Humilló su corazón, humilló su condición. Y vio que Jesús no le hizo caso, que Jesús la ignoró. Y le gritó a Jesús: socórreme, socórreme, Jesús. Y la respuesta tan dura que le da Jesús a esta mujer no está bien. Dice: no está bien que el alimento, que el pan que es para los hijos, se les comparta a los perrillos. Y esta mujer de verdad humilló su corazón y ella sabía, porque había oído de Jesús, de que ella podía obtener misericordia humillándose delante del Señor. Y se humilló y le dijo: socórreme, socórreme, Jesús. Y le dijo: aún los perrillos anhelan comer de las migajas de la mesa de sus amos. Con las migajas que caen de la mesa de sus amos, los perrillos se conforman. Yo me conformo con algo, con lo que tú me quieras dar, Jesús, pero no me permitas que me vaya con las manos vacías. Y Jesús fue movido a misericordia. Y esta mujer recibió lo que pidió. ¿Y qué pidió? Pidió misericordia. Hermanos, pero también el rico clamó misericordia. Tiene mucho que ver de quién la pide y cómo la pide. Yo pregunto, hermanos, si este hombre rico hubiese hecho misericordia con Lázaro el mendigo, ¿acaso él no hubiera recibido misericordia de parte de Dios? Por supuesto que sí. Y el mensaje de este tema
no se trata, aunque es una invitación, hermanos, aunque se ha mencionado durante todo el mensaje, realmente el mensaje central realmente no es compartir, aunque tenemos que hacerlo, tenemos la tarea de compartir. Hace poco, hace unos días, todavía no cobraba y creo que había hecho un pago y me quedaban algunos pesos en la cartera. Entonces me habla mi esposa, me dice, hay una señora que vende picadas en la entrada para subir a la casa, y me dice, oye, ¿me traes unas picadas? Le digo, sí. Y pasé a encargarle las picadas y encontré ahí a una persona que le cortaron su pierna. Es un hombre diabético, es un hombre joven y ya estaba terminando de comer. Y hermanos, Dios es testigo y lo digo con mucho temor, pero no pude decirle Dios te bendiga, hermano, nada más, y dejarlo ahí comiendo. Y le pregunté a la chica que me atendió, le dije, cóbrame lo que te debo de las picadas y cóbrame lo que te debo de este muchacho. Y me alcanzó para pagar, hermanos, me alcanzó para pagar y me quedé sin dinero. Hermanos, Dios no se queda con nada. Yo le di gracias a Dios por la oportunidad, porque siempre mi oración ha sido que cada vez que tengamos la oportunidad de bendecir o de ser de bendición, que no hagamos oídos sordos ni nos hagamos de la vista ciega, porque vamos a ser, hermanos, vamos a ser llamados a cuentas y vamos a dar cuentas por estos pequeños detallitos, hermanos. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, ya vamos a terminar. Mateo, capítulo 25. Y aquí habla de la recompensa. Mateo 25, a partir del verso 34 al verso 40, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y el fin del mensaje, el tema central de este tema, si es verdad que tenemos que compartir de lo que tenemos, cierto, pero ese no es el mensaje. El mensaje lo encontramos en Santiago capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, versículo 13? Y no recuerdo si en el primero o en el segundo tema hablábamos de este versículo que viene
viene muy bien para cerrar este tema. Santiago capítulo 2 versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y aguas, hermanos, porque esta es una sentencia, Esta es una sentencia. Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y dice la segunda parte del texto: y la misericordia triunfa sobre el juicio. La mayoría de los milagros que Jesús hizo para con aquellas personas que se le acercaron a Jesús, una de las frases que se repiten con aquellos que van a pedirle a Jesús que los sane, ya sea de lepra, de alguna enfermedad, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. La mayoría de los que llegaron con Jesús les dijeron: Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y acaso Jesús no hizo misericordia? ¿Cuál es nuestra tarea, hermanos? Bueno, una de nuestras tareas. Voy a repetir la cita, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y fue el pago que recibió el rico que nunca hizo misericordia con Lázaro. Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, por la palabra. Gracias, Señor, porque muchas veces las situaciones, las condiciones no son las mejores para que hagamos misericordia, Señor. Pero tú nos has mandado que hagamos misericordia con aquellos que necesitan. Nunca preguntaste, nunca nos dijiste: cuando les sobre el dinero, cuando tengan demasiado dinero, entonces hagan misericordia, entonces compartan. Nunca nos dijiste eso, Señor, pero sí nos dijiste que hiciéramos misericordia, Padre. Señor, hay cosas que no vamos a entender, como esa viuda, Padre, que dio todo lo que tenía, como esa viuda que alimentó a Elías, que solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite, Dios. Y sin embargo, tú sustentaste a esa mujer por haber hecho misericordia con alguien que no conocía. Y el profeta le dijo: ve y hazme a mí primero. Ve y prepárame a mí y después haz para ti. Porque dice la palabra que el aceite ni la harina faltarán, porque no menguarán, Señor. Y a pesar de la escasez, Señor, y en medio de la escasez, Padre bendito, también tenemos que hacer misericordia y también tenemos que aprender a bendecir. No podemos decir: cuando tenga dinero, entonces voy a compartir, entonces voy a hacer misericordia. En todo tiempo, Señor. Y es ahí cuando somos probados. Y es ahí cuando seremos recompensados también, Señor. Porque tú miras los corazones, Dios.
Gracias, Padre, porque nos has amado con amor eterno, Dios. Y que en todo tiempo, Señor, ya sea que tengamos o que no tengamos, Señor Jesús, enséñanos a hacer misericordia, a compartir con el necesitado, con el hambriento, con el enfermo, con el sediento, Dios, a cubrir al desnudo, Padre, a compartir de todas las bendiciones recibidas de tu bendita mano, Señor. Gracias por la palabra de esta tarde, noche, Señor. Que podamos atesorarla en el corazón, Señor. Que podamos aprender a caminar, a vivir, a entender, Señor. Y tal vez ni siquiera entenderla, pero sí a obedecer, Señor. Sí a obedecer, Padre. Aún en la escasez, aún en la necesidad. Y el comedor comunitario que se abrió no es porque el pastor o porque la iglesia tuvieran suficiente para compartir, sino porque sentían y veían la necesidad de aquellos que no tenían que comer, aquellos que padecían, aquellos hambrientos, aquellos sedientos, aquellos enfermos. Y tú derramaste bendiciones, Padre, y abriste las ventanas de los cielos, Señor. Y ni la harina ni el aceite escaseó, Señor. Y te damos gracias por ello. Te damos gracias porque aún en este tiempo nos sigues enseñando, Padre, a bendecir, Señor, aunque no tengamos, aunque no sea suficiente lo que tengamos, Padre. Pero la instrucción es bendecir, compartir con el necesitado. Gracias, Dios, por la palabra en esta hora de la noche, Padre. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.